alabarte con todo nuestro corazón. Amén. Con todas nuestras fuerzas, y dispóngase a exaltar a Jesucristo. Y verá cómo eso va a ser medicina para su alma. Aleluya. Señor, en este precioso momento exaltamos tu nombre. Vamos a cantarnos. Salmo 32 dice: con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé, perdóname, Señor, pues te fallé. Con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé, perdóname, Señor, pues te fallé ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor, perdonaste mi maldad ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor, perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Oh, perdonaste toda mi maldad. Oh, dile, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, fiel Señor. En la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Díselo otra vez. Tú eres mi refugio, fiel Señor. En la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad. Díselo ante ti.
todos y a todas. Aquí estamos de nuevo este viernes. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y pues bueno, gracias a Dios ya es viernes, como dice mi esposa, ¿verdad? Y se va el tiempo rápido. Hay que estarlo aprovechando y hay que estar pues bien el tiempo, aprovechar lo que es lo más importante, lo que la Escritura nos dice, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y sí es cierto. Hoy vemos días muy malos, a pesar de toda la situación que se está viviendo y todo, pues la maldad sigue, pero bueno, el punto aquí es nosotros pues aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y esta mañana pues lo estamos aprovechando, gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos, que estamos aquí con ustedes, buscando al Señor juntos y que sobre todas las cosas pues vamos a ser edificados para que el Señor nos ayude a crecer, nos ayude a madurarnos y que nosotros vayamos formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, pues quiero darles algunos anuncios, quiero comentarles que estamos para servirles en el teléfono que aparece ahí en los anuncios. Ese es el teléfono de la iglesia y estamos para servirles. También queremos nosotros comentarles que si tienen alguna petición de oración, si tienen alguna necesidad personal y requieren de algún consejo en la palabra de Dios, pues estamos para atenderlos. Y también hago mención con respecto a la campaña de donación de víveres. Si alguien en su corazón Dios pone el participar en esta campaña, pues agradecemos su amor, agradecemos su generosidad también hacia la obra. Y yo sé que Dios es fiel y que Dios está sosteniendo y sustentando pues su obra a través también de ustedes que son sensibles al Señor. Gracias, de verdad les damos las gracias por este tiempo que ustedes también deciden obedecer a Dios en sus corazones y viene un fruto, yo sé que viene un fruto también de esto y el Señor pues nos va a bendecir a todos, ¿verdad? Y pues también quiero comentarles que estas enseñanzas las pueden estar compartiendo con otras personas. Ahí mándenles un mensajito de la dirección de la página y que la gente pueda verlo. Y así he estado pasando con algunas personas, han estado enviando el mensajito y algunas personas se están conectando con nosotros y gracias a Dios por sus vidas. También les comentamos que seguimos orando también por ustedes como familia, por sus vidas personales, que el Señor esté ayudándolos, esté fortaleciéndonos a crecer en este tiempo. Y bueno, quiero hacer mención también de los servicios que tenemos durante la semana. De lunes a viernes tenemos la vida devocional, los días a las 8:30 de la mañana. Los días miércoles tenemos la reunión de varones a las 7 de la noche con la serie hombres llamados a perseverar en la oración. Los días jueves tenemos lo que es la clase de niños a las 5 de la tarde y pues agradecemos a los papis de ahí, a las mamás que estuvieron al pendiente de esta clase, que los niños recibieran. Ya por ahí me enviaron su foto de su manualidad y pues bueno, eso es de gratificación para el Señor y pues para nosotras también, ¿verdad? Como maestras, le agradecemos a Dios y a ustedes. En el día jueves a las 5 de la tarde tenemos esa reunión y el día viernes... No, el día jueves a las 7 de la noche también hay reunión general. Hay reunión general y estamos llevando a cabo la serie que se llama El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Y el día viernes ya es la otra. Tenemos lo que es la reunión de mujeres a las 7 de la noche. Las esperamos. El día de hoy tenemos esta reunión. Y bueno, pues el Señor nos está hablando a través del libro de los Salmos y es una bendición ir estudiando, escudriñando cada uno de estos salmos, darnos cuenta que tenemos mucho, nos identificamos mucho con esa parte y podemos ver a Cristo en cada una de estas estrofas, de cada versículo, en cada parte, en cada salmo. De verdad es una bendición
poder nosotros estar conociendo el libro de los Salmos. Le damos gracias a Dios. Sí, y los días domingos tenemos el servicio general a las 11 de la mañana con la serie de Santiago, la epístola de Santiago, pues, y en la tarde también hay servicio. De los niños, igual la clase, jueves y domingos tenemos la clase de niños, y pues le agradecemos también al Señor. Sí, pues como ven, hermanos, estamos trabajando, seguimos en la obra. Lo que Dios nos ha mandado a hacer es predicar el evangelio, y aquí estamos, gracias a Dios. Es una bendición de parte de Dios y una oportunidad muy grande el poder servirle a Dios, predicando su palabra, viviéndola también, esforzándonos por caminar hacia adelante, por madurar, por crecer, todos juntos como una familia en Cristo. Y eso pues es una bendición muy grande. Y queremos nosotros invitarlos a que sigan acompañándonos en estas transmisiones, y le damos gracias a Dios por sus vidas. Pues vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios, y ahora vamos a tocar la última parte del libro de Proverbios en el capítulo 8, y que el Señor nos ayude. Señor, queremos agradecerte esta mañana por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, has sido fiel, misericordioso y bondadoso, y nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti para hallar misericordia y gracia, Señor, para el oportuno socorro. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Disponemos nuestro corazón para recibir tu consejo, y que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones. Derriba todo argumento que se levanta en contra de tu voluntad en nuestras vidas, y háblanos, Señor, háblanos por misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se llama Exhortaciones a oír la palabra de Cristo. Así se llama el tema, Exhortaciones a oír la palabra de Cristo. Y qué importante es aprender a oír. Pero la pregunta es, ¿qué estamos oyendo? ¿A qué le estamos prestando atención con el oír? Muchos oyen lo que dice tu familia, muchos oyen lo que dicen tus compañeros en el trabajo, muchos oyen lo que dicen los vecinos, muchos oyen lo que dice el Facebook, muchos oyen lo que dice el WhatsApp, muchos oyen lo que dicen las noticias. Pero aquí esta mañana la exhortación es a oír la palabra de Cristo. Y vayamos a Proverbios capítulo 8, versículo 32, por favor. Proverbios capítulo 8, versículo 32. Miren, la sabiduría sigue hablando y está diciendo: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atender el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría es muy clara, y nos habla ahí en el versículo 32, y nos está dando una exhortación. Ahora pues, hijos, oídme. Y fíjense lo que dice la sabiduría. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Cuando la sabiduría habla de esta palabra bienaventurados, ella se refiere a ser favorecido por la gracia divina. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que yo soy favorecido por la gracia divina? Ahí lo dice. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Porque tú te estás esforzando día con día por guardar sus caminos. Entonces, cuando nosotros hablamos de guardar los caminos, estamos hablando de observar nuestra conducta, que ella sea conforme a la voluntad de Dios que dice ahí en su palabra. Por decir, pongo un ejemplo. Yo tengo que observar mi conducta de hablar siempre la verdad,
porque la Biblia dice en Efesios 4:25 que desechemos la mentira y que hablemos verdad los unos con los otros, porque somos miembros de un solo cuerpo. Cuando yo entonces cometo un error, pastor, pues yo traté mal a mi esposa o a mis hijos o les dije cosas que no y hasta me preguntaron algo y les mentí, pastor. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desechar la mentira y aprender a ser valiente, como ayer lo decíamos en la carta de Santiago, ¿no? Aprender a ser valientes, a estar firmes, perseverando bajo esa prueba. Es una prueba que Dios sabe que tu corazón está acostumbrado a hablar mentiras. Entonces Dios permite esas situaciones que vengan a nuestra vida para que seamos firmes y perseveremos bajo esa prueba, en obedecer la palabra de Dios, en observar nuestra conducta que sea conforme a la voluntad de Dios, y entonces de esa manera nosotros podemos tener el favor o ser favorecidos por la gracia divina. Es una bendición, hermanos, el aprender a ser hombres que hablamos la verdad o mujeres que hablan la verdad. No todos. Aun cuando nos equivocamos y cuando cometemos errores, tenemos que hablar la verdad. Y ¿sabes qué? Cuando tú hablas la verdad, hasta mira, hasta descansas y dices, sí, me equivoqué, fallé, pero pues hablo la verdad y no me gusta hablar mentiras. Tengo que ser sincero, honesto, verdadero, como Dios es verdadero. Y es ahí donde nosotros somos favorecidos por la gracia divina, porque eso trae paz a tu vida. Y cuando no hablas la verdad, mira, esa mentira te lleva a otra mentira, a otra y a otra y a otra, y te vuelves pues una persona que le gusta hablar las mentiras. Y Dios no quiere eso de nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante es atender el consejo de la sabiduría. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo observaba continuamente que su conducta fuera conforme a la voluntad de Dios y se lo enseñó a los filipenses. Por eso él les dio este consejo. Acompáñenme a Filipenses 4:8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo, fíjense, dice todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice Pablo, esto hacer, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros. Qué importante es nosotros verdaderamente observar nuestra conducta que sea conforme a la voluntad de Dios que dice en su palabra. Mira, la Biblia nos dice un punto también en Efesios claramente. Y esto es bueno, y esto es verdadero, y esto es ser honesto. Dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor al Señor. O sea, pastor, que si yo le pido a ella que me ayude a hacer algo y si ella no lo quiere hacer porque no tiene ganas, entonces no está mostrando que está sometiéndose a mí. O al revés, si ella me pide o me manda a hacer algo y yo no lo hago porque simplemente no quiero, no me estoy sometiendo a ella. No hemos entendido el principio de que somos siervos, esclavos de Jesucristo y que estamos sirviéndonos los unos a los otros, y al servirnos los unos a los otros le estamos sirviendo ¿a quién? A Dios, y nos estamos sometiendo los unos a los otros en el temor al Señor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a observar cómo está siendo nuestra conducta, si es conforme a la voluntad de Dios o si es conforme a mi voluntad. ¿Sabes que nuestra conducta, cuando es conforme a la voluntad de Dios, se da?
Se da tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero, se da cuando tu conducta es conforme a la voluntad de Dios, dependiendo la necesidad, claro, ¿verdad? Estamos aclarando esa parte, ¿sí? Si alguien te pide 1 milla, pues ve con él 2. Si te pide que le ayudes a cargar unas cubetas, pues ayúdale y está ahí con él. Y eso verdaderamente es que tu conducta está siendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo fue la conducta de Cristo Jesús? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate ¿por quién? Por muchos. Así es. Por eso es sabiduría. Y eso va a dejar ver que eres favorecido por la gracia divina. Pero muchos luchan en esta parte. Eso habla del yo, del egoísmo que hay a veces, del orgullo, del no querer, de la envidia que hay a veces en uno mismo. Y qué bueno que hoy Dios está tocando estos temas, porque es muy importante que nosotros aprendamos a trabajar primeramente acá en la mente, a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, ¿sí? En eso debemos de pensar. No me cuesta nada ayudarle. Ay, pero es que, ¿por qué me lo dice a mí? Olvídate del por qué te lo dice a ti. Sí, está bien, no te preocupes. Ahorita te ayudo. Yo te voy a ayudar, tú dime. A mí me pasó ayer. Ayer mi esposa me pidió de favor que la acompañara a dejar unas cajas importantes. Y ahí iba con una bolsota bien grandota y que me la echo aquí en el hombro, hermanos. Y ahí iba yo, camine y camine, y ya me iba dirigiendo, porque era un tiempo donde ella tenía que ir dirigiendo hacia donde íbamos y qué era lo que teníamos que hacer. Y yo estaba luchando dentro de mí, yo decía, no, yo soy un esclavo y estoy para servirle y ahorita me toca servirle. Y gracias a Dios, hermanos, pues pasé la prueba. Pero créanme, era una lucha. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? Que tuve que estar observando. Mi conducta de repente como que se quería molestar, se quería revelar así hacia lo que ella me pedía que hiciera. Y lo que me estaba pidiendo pues no era pecado, simplemente que le ayudara. No, si también tengo mis luchas, no se crean, ¿eh? Sí. Y también algo que podemos darnos cuenta es de que no solamente es el egoísmo o la envidia, como decimos, o sea, sí es parte eso que se revela, ¿verdad?, contra Dios, pero también la inconformidad de ti misma, de ti mismo, o sea, el estar inconforme con lo que vives, con lo que haces o con lo que no has hecho, ¿no? Muchas veces dices, ay, es que no he hecho esto, no lo otro, y esa pues, pues negligencia, si tú quieres, o falta de organización, falta de planeación, porque pues, ¿cuántos saben que la vida es eso? Si tú no planeas, si tú no organizas, se te va el día y no sabes ni qué hiciste. Es más, a veces ni hiciste nada, ¿no? Porque no organizamos, no planeamos. Entonces, a veces eso nos puede estar estando inconformes. Ay, es que no, estoy inconforme conmigo misma. Entonces, pues si viene alguien a pedirme la ayuda, si viene alguien a decirme esto, ay no, pues si apenas puedo con lo mío, si apenas estoy yo terminando, ni puedo terminar con todo esto, ¿no? Y luego más si hay niños, luego más si hay, porque no solo eres tú organizar y planear, sino tu casa y los niños. Así es. ¿Verdad? ¿A qué hora se van a bañar? ¿A qué hora los niños van a desayunar? ¿A qué hora los niños? Entonces, si yo estoy inconforme conmigo, definitivamente no voy a poder extenderle la mano a nadie. Sí. A nadie, de verdad, es algo como que el siguiente paso, ¿verdad? La siguiente parte. Y necesitamos primeramente pues tratar eso de lo interno, que somos nosotros. Sí, nosotros. Y eso pasa porque no estamos pensando en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo puro, sino que estamos pensando en todo lo contrario a esto. Ahora, cuando nosotros pensamos en todo lo que Pablo nos está diciendo, lo amable, lo puro, entonces estamos observando que nuestra conducta sea conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros observamos que nuestra conducta es conforme a la voluntad de Dios, somos favorecidos por la gracia divina. Y dice Pablo ahí en el último versículo, Filipenses 4:9, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí, esto hagan,
y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, el Dios de paz estará con nosotros. Ese es el favor, esa es la gracia divina, de que Dios esté con nosotros. Y sabes, eso se va a ver reflejado a las familias que nos conocen, a los vecinos y a los demás. Esto es algo muy, muy hermoso de parte de Dios. La sabiduría nos está llamando a que nosotros guardemos sus mandamientos. Vayamos a Proverbios 8:33, por favor. Proverbios 8:33. Dice ahí la sabiduría: atender el consejo y ser sabios y no lo menosprecien. Cuando la sabiduría dice, fíjense, hace la exclamación, atender el consejo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que observar, tenemos que escuchar y entender lo que se nos está diciendo para que seamos sabios en cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando no se observa, no se escucha y no se entiende el consejo, es porque entonces está en nosotros esa actitud de ser necios. No, ahorita no me digas nada. Así estoy bien, así déjame. Es más, déjame en paz. ¿No? La palabra muy común. Esa palabrita, ¿no? Y así como lo que pasa de cuando uno está con esa actitud, miren, el salmista David lo dijo claramente con el pueblo de Dios. Acompáñame al Salmo 81:11, por favor. Salmo capítulo 81, versículo 11. Dice ahí el salmista: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Imagínense, cuando nosotros no queremos oír a Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos deja a la dureza, a nuestra necedad en la que estamos, en la actitud en la que estamos y queremos estar. Y caminamos en nuestros propios consejos. Y la verdad es que caminar en nuestros propios consejos, hermanos, trae muchas consecuencias que no son buenas y se sufre. Porque cometemos muchos errores. Si así, hermanos, a veces cuando estamos estudiando la palabra y estamos aprendiendo a ponerla por obra, a veces nos equivocamos, fallamos, no somos perfectos. Pero bueno, al menos ya sabes que tienes una gran ventaja de que si vas al consejo de Dios, Dios te puede dar la solución para qué hacer ante esa situación y ver un mejor resultado ante esa prueba o situación que estás viviendo. Pero cuando no, ay no, hermanos, la verdad es que es bien terrible, se sufre. Se llora, se hace berrinche, se patalea uno mismo y como pues el otro no está como para hacerte segunda, pues tú sigues ahí, sigues enojado todo el día, te vas a dormir así, al otro día amaneces con dolor de todo un cuerpo. O sea, de verdad es que cuando no estamos arreglando cada situación en su momento y dejamos que eso se vaya ahí quedando, de verdad que se sufre más porque tú mismo te estás acarreando todo ese mal, todo ese dolor de estómago, todo ese dolor de todo, porque al final es una cuestión en las emociones, o sea, la emoción del enojo, la emoción de toda esta parte que nos lleva a pecar contra Dios, pero que tampoco lo estamos quitando de nosotros, sino que estamos dejando que permanezca ahí, y pues todo eso va ocasionando malestares, va ocasionando pues sufrimiento, ahora sí que diríamos porque queremos, ¿verdad? Porque queremos. Entonces hay un sufrimiento que se sufre, pero por esmerarnos, por atender al consejo, ¿verdad? Y porque hay disposición del corazón. Pero cuando no lo hay, se sufre más porque no puedes mantener o establecer una relación bien, sino que esa relación está, digamos, fracturada y realmente en cualquier momento va a acontecer nuevamente algo hasta que no se restaura
esa relación. Sí, es importante nosotros considerar esta parte porque Pablo también lo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 21. Por favor, Romanos 1, 21. Dice Pablo, hablando de la condición del hombre, de que la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres aquí en la tierra. Y dice el 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo los hombres conocen a Dios? Por lo que ha creado Dios. Esta es una revelación externa de Dios, porque hay cielo, hay sol, hay nubes, hay luna, hay estrellas, hay naturaleza, hay plantas. Esa es la revelación de Dios externa. Entonces dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, cuando una persona se envanece en pensar en su propia opinión, se vuelve necio y su corazón, su mente, se entenebrece. Y de ahí no lo sacas, haz de cuenta que se encajona en lo que él piensa. Las cosas son así como yo pienso y como yo digo. Lo que decimos una mente cerrada. Así es. Y entonces dice el 22, y profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Y miren lo que hace Dios, los deja que caminen en su necio corazón. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de las concupiscencias en sus pasiones desordenadas, de sus pensamientos y de sus deseos, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos. Y eso es lo que vemos hoy, el lesbianismo, el homosexualismo y todo ese grupo de que está ahora, ¿verdad? Que es se le llama el LGTB. ¿Sí me explicó? Así se le llama a ese grupo. Y entonces dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que pasa, amados hermanos, cuando no se atiende el consejo, cuando no se quiere ser sabio y cuando lo menospreciamos. Tarde o temprano nuestra siembra en nuestra vida va a tener su cosecha. Si yo siembro para la carne, de la carne cosecharé corrupción. Si yo siembro para el espíritu, del espíritu cosecharé vida y paz, ¿verdad? Y regresamos a Proverbios 8:34, por favor. Perdón, aquí Sí. nada más comentar un poquito sobre el menosprecio. El menosprecio es algo que se va, enfocándolo a Dios, se va dando poco a poco. Oh, sí. Si yo menosprecio los tiempos con Dios, si yo menosprecio su palabra cuando la escucho, a lo mejor soy de los que escucha su palabra por unos 5 minutos y eso es mucho, y al rato ya no quiero escuchar, ya me voy y me distraigo con otras cosas. O en el mismo celular, ¿verdad? Nos distraemos con otra cosa. Ay, no, a ver, esto creo que es nada más importante. Y capta más nuestra atención. Y decimos, mejor ahí nos quedamos enfocados. Y entonces estamos menospreciando. Esa es la palabra exacta, menospreciando. Porque si la palabra que yo estoy oyendo tiene una duración de 1 hora, tiene una duración de cierto tiempo, yo tengo que permanecer en ella. Mis oídos a veces no van a querer oír, porque ¿quién le gusta oír verdades? ¿Quién le gusta oír instrucción? Desde que éramos niños, desde que éramos adolescentes, no nos gustaba, ¿verdad? Que los padres nos dieran instrucciones específicas, ¿sí? Y entonces nunca nos ha gustado. Como seres humanos, las instrucciones, el que tengamos que nosotros atender al consejo. La verdad es que no. A veces estábamos presentes escuchando el consejo del papá o de la mamá, pero nuestra mente en otro lado, porque no nos gusta. Entonces, si nosotros no entrenamos nuestros sentidos, nuestra persona en esa dirección, vamos a constantemente a menospreciar. Sí. Porque vamos a atender a otras cosas y vamos a decir, sí, 5 minutos y eso es mucho, nada más escucho. Créanme que ahorita estando en casa,
de verdad, y el celular, ay, hasta parece que tiene imán. Yo a veces digo, no, para allá porque de veras te quiere atrapar. Pero Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y decido mejor hacerlo a un lado y a veces me quita tiempo, pero mejor me enfoco y a veces estoy en el celular y de repente abro la página para revisar el Facebook de Casa de Oración y estar ahí y de repente ahí me lleva hacia otro comentario y hacia otro y digo, a ver, espérate, esto me está atrapando, mejor ya no. No, y ahí estoy atendiendo otra cosa, y yo tengo que atender el consejo de la palabra de Dios, y ser sabio, y no menospreciar el consejo. Y a veces ya cuando veo me quita tiempo, y no, tengo que acomodar mis tiempos, organizar bien, mantener organizados mis tiempos. No estoy hablando de perfección, a veces se me va el tiempo, pero trato de recuperarlo. Entonces, qué importante es atender el consejo de Dios. Y dice la sabiduría en Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Otra vez, fíjense, esa palabra bienaventurado, o sea, favorecido por la gracia divina, el hombre que escucha la palabra de Dios. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la sabiduría? Dice claramente que será favorecido por la gracia divina el hombre que la escucha, el hombre que le presta toda su atención a la palabra de Dios, como en esta mañana estamos prestando toda nuestra atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿se acuerdan de Jesús cuando terminó, estaba en el Sermón del Monte? El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5, 6 y termina en el capítulo 7. Y cuando termina Jesús en el Sermón del Monte, habla claramente ahí, Mateo de roca. Pero también dice, cualquiera que me oye estas palabras y no los hace, lo compararé a un hombre insensato, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos, las lluvias y su casa cayó. Entonces, qué importante es para nosotros entender que debemos de prestar atención a la sabiduría de Dios, a su palabra. ¿Para qué? Para poder hacerla y ser nuestra vida. La palabra casa aquí tiene también el sentido de familia, ¿sí? Que nuestra familia esté sobre la roca. La roca es Cristo Jesús, que esté fundada sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Entonces dice, bienaventurado el hombre que me escucha, pero también pide otra característica de ese hombre que debe de estar velando a mis puertas cada día, es decir, vigilando cuidadosamente, estando alerta y atento. Pastor, ¿y qué voy a vigilar y qué voy a estar alerta? Voy a vigilar mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar, que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que yo se refleje en mí el favor, el que soy favorecido por la gracia divina de Dios. Porque si no vigilo, si yo no presto atención y si no vigilo cuidadosamente, pues entonces realmente no voy a ser bienaventurado. No va a haber dicha, no va a haber felicidad, va a haber desdicha y va a haber desgracia. Voy a ser infeliz. En vez de bienaventurado, en vez de feliz, dichoso. Así es. Entonces, también nos habla la Escritura ahí en Lucas 21:8, por favor. Acompáñenos a Lucas 21:8. Dice, entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Qué vamos a estar? Aquí se está exhortando a vigilar cuidadosamente, a estar alerta, a estar atento, ¿sí? De lo que nos dicen otras personas. Para no ser engañados. Para no ser engañados. Miren, a veces no es necesario que nos encontremos con otros falsos maestros. A veces hasta gente del mundo nos quiere engañar para sacar algo de beneficio de uno. Y nosotros tenemos que mirar, que vigilar cuidadosamente, estar alertas y atentos.
de no ser engañados, hermanos, de prestar atención a lo que habla la gente, a lo que dice, para saber ver qué consejo es el que se le tiene que dar, o analizar y comprender cuál es la situación. Entonces dice, velando, regreso a Proverbios, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Cuando la sabiduría dice aguardando a los postes de las puertas, aguardando significa de mantener la vigilancia, como un soldado cuando está ahí. Vas a Palacio Nacional en la Ciudad de México y ahí está el soldado con su arma firme. Ahí está, manteniendo su vigilancia. Bueno, nosotros tenemos que aprender a mantener vigilando nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Ah, bueno, entonces eso es que estás vigilando, estás alerta, estás atento. Lo que estoy hablando, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que estoy haciendo, ¿está dando honra y gloria a Dios? Ahora, pastor, pero es que me cuesta trabajo. Mira, yo sé que a todos nos cuesta trabajo porque estamos en esta carne, pero no se trata de quedarnos en el nos cuesta trabajo. La solución está en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor. Colosenses 3, 16 y 17. Dice así. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Fíjense bien, ¿para qué va a morar en abundancia la palabra de Cristo en nosotros? Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Fíjense que nos está mandando a que nos enseñemos los unos a los otros y que nos exhortemos los unos a los otros en toda sabiduría. Y dice, ¿cuándo pasa esto? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Dice, y cantando con gracia en nuestros corazones. O sea, cuando tú estás haciendo las actividades, Señor, empiezas a darle gracias. Gracias, Señor, gracias porque me permites servirte lavando los trastes, me permites servirte haciendo el quehacer, me permites servirte atendiendo a mi familia. Gracias, Señor. Y ahí entonces, ¿qué sucede? Estás dando gracia en tu corazón y hasta cánticos y salmos y himnos y cánticos espirituales salen. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracias, gracia eterna derramaste hoy. Gracias, Señor, gracias, me has dado un nuevo día, gracias. Salen hasta cánticos, hermanos. Y dice, miren, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, podemos exhortarnos, podemos enseñarnos los unos a los otros con toda sabiduría. ¿Me dejas ayudarte? ¿Te enseño? Y aprender, es bien importante. Aprendemos a enseñar a otros, pero también a aprender. O sea, somos más receptivos para aprender. Ok, ya está bien, me equivoqué, dije una mal palabra. A ver, volvemos a comenzar. Luego a veces entre nosotros así hacemos, ¿no? Yo le comento a mi esposo, a ver, bueno, se repite la escena, ¿no? Y eso nos da pie a corregir la palabra que hayamos dicho mal o la actitud que hayamos tenido mal. Sí, esa es la parte. Y entonces fíjense, dice, miren, ahí viene el beneficio, Colosenses 3:17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es verdad, cuando nosotros estamos manteniendo esa vigilancia la puedo mantener cuando me lleno de la presencia de Dios, de su palabra, de su espíritu. Cuando vengo a pasar tiempos de alabanza y de adoración aquí en lo secreto con Él. Cuando estoy ahí derramando mi corazón, ahí me estoy llenando de Dios. Ahí le digo, Señor, lléname de tu presencia, lléname de ti, Padre, y ayúdame, Señor. Yo creo que tú, Señor, me fortaleces, que tú, Señor, yo creo que tú me levantas,
que tú, Señor, eres mi roca, eres escudo alrededor de mí, que tú me das la sabiduría, el poder para vigilar cuidadosamente, Señor, mantener mi conducta que sea conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias. Y voy a dedicar un tiempo para tu palabra, para reflexionar y meditar en ella, Señor, y entonces yo pueda mantener esa vigilancia durante el transcurso del día. ¿Cuántos dicen amén, amados Amén. Hermanos? Y aún así también en la noche, ¿verdad? A veces el cuerpo, ¿no? A veces casi siempre, ¿verdad? Está ya cansado. Entonces se tiene que ir a recostar, se tiene que ir en su tiempo de estar ahí descansando, pero aún ahí dices, ay, esto me lo voy a llevar a mi cama, ¿verdad? Y ahí voy a estar meditando en esta palabra de lo que me está diciendo Proverbios, el Salmo, y entonces estás ahí y de verdad que uno empieza a tener esa claridad de las cosas en nuestra vida y Dios nos muestra. Yo ya llevo dos veces durmiendo y teniendo como un ligero susurro de la palabra de Dios a mi mente. Y así como que, pero ya despierto y digo, ¿qué estaba yo susurrando o qué se estaba susurrando en eso? Pero es algo que es para ponerse en la práctica. La misma palabra, pero hagan de cuenta en un ejemplo en el sueño, pero que yo dije, este es como para tomarlo y ponerlo en práctica, porque va conforme a la palabra al principio. Pero eso llega a pasar. Bueno, a mí me llegó a pasar ahorita en esta semana 2 veces y digo, ay, tengo que prestar más atención en captarlo con más claridad. Pero es porque tú estás determinando llevarte esa palabra y estarla meditando y estarla pensando, y eso trae, claro que sí, una respuesta de parte de Dios. Ok, entonces nos dice la Escritura, favorecido, bienaventurado, dijimos que es favorecido por la gracia divina el hombre que escucha la palabra, el hombre que al escuchar la palabra está ahí vigilando cuidadosamente y está atento, está manteniendo su vigilancia, que la palabra de Cristo esté morando en su mente, en lo que hace, en lo que habla, en lo que ve, en lo que oye, en lo que actúa. Y dice el versículo 35, vamos a Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y es verdad, recordemos que la sabiduría aquí es Cristo, está personificada. Y se acuerdan que Cristo Jesús dijo, yo soy, en Juan 14:16, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Y entonces el que lo halle, halla la vida y alcanza el favor de Jehová. O sea, la gracia inmerecida de Jehová, su favor inmerecido. Señor, gracias, gracias. ¿Cuántos se dan cuenta de que desde que el Señor nos llamó al Evangelio, yo por decir, ya pasaron 13 años que Dios me llamó al Evangelio? Y en esos 13 años yo he visto el favor de Dios a mi vida. Y en algunos años, en algún momento, en algún tiempo de este caminar que Dios me ha estado permitiendo llevar, pues también he tenido fallas, ¿no? Pero en su gracia y en su favor inmerecido, Dios me ha dado la oportunidad de corregir y de salir adelante en esas áreas de mi vida. Y yo le doy gracias a Dios, de verdad estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que Él me da, cada día de vida que Él me presta, de aprender a corregir, escuchando la palabra, de mantenerme atento, de cuidar que mi conducta sea conforme a la palabra de Dios. No somos perfectos, hermanos, pero sí podemos ir madurando, podemos ir corrigiendo nuestras áreas de nuestra vida, y de verdad, esta es la vida eterna, hermanos, el conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, que el carácter de Cristo. ¿Sabes cómo conoces más a Dios? Cuando tú dedicas tiempo a estudiar la palabra,
a meditar en ella y ponerla por obra. Y entonces es ahí cuando tú ya tienes aprendes a tener una relación estrecha con Dios, ¿sí? Y entonces estás caminando en la vida eterna. Pero hoy muchos quieren dejar esa disciplina espiritual, pero sí hacer la obra de Dios. Y eso no puede ser posible, aunque en algún momento quizás tú y yo lo hicimos, ¿verdad? No conociendo bien las escrituras. Pues vamos a evangelizar, vamos a hacer un grupo y vamos a hacer un grupo hoy en día para buscar al Señor. Y sí, la intención es buena, ¿no? Irnos a un cerro y ahí reunirnos a orar. Y entonces vamos a pedir y a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Para poder entrar porque necesitamos. Y sí, de verdad, eso puede ser una buena intención, pero no está conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura es primero de adentro hacia afuera. Primero, métete a tu aposento, ¿verdad? Mantén una disciplina espiritual en oración, en escudriñar la palabra. Y luego oye y escucha atentamente el consejo para que hagas lo demás. ¿Qué es lo que Él pide, verdad? Que hagamos y en qué orden. Y entonces ahí dices, las cosas, porque hoy en día se están haciendo muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Carácter. Sobre todo es carácter de Cristo en nuestra vida. Sí, la sabiduría nos está hablando claramente y nos está exhortando a escuchar su palabra. Pero también está el resultado de que cuando escuchamos la palabra de Dios, mira, el favor, la gracia divina de Dios se estará manifestando en nuestras vidas. Pero hay quienes también no quieren escuchar la palabra y pues la desgracia de su vida vendrá. En su vida, pues, no de su vida, en su vida vendrá la desgracia. ¿Por qué? Porque no están atendiendo al consejo sabio de la palabra. Dice Proverbios 8:36, dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman ¿qué? La muerte. Fíjate, aman la muerte los que aborrecen la sabiduría de Dios. Pero los que dejan, ahora sí que pasar el tiempo sin atender al consejo, como decía mi esposa, están rechazando y menospreciando la sabiduría, pues va a venir su cosecha. Están mostrando que se aman más a ellos mismos, aman más las cosas de este mundo y no están siendo sabios, sino que están siendo insensatos. La palabra insensato tiene el sinónimo de tonto, torpe. Eso significa insensato. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que nos hace una gran exhortación la sabiduría esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Que no tengamos no pasemos por alto esta exhortación que Dios nos hace. Que nosotros no seamos de los que aborrezcan a la sabiduría, porque los que aborrecen a la sabiduría, pues su causa, su fin es la muerte, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura de los que aborrecieron la sabiduría de Dios. Ahí está, pues bien claro, simplemente Judas, que caminó al lado de la sabiduría que es Cristo Jesús, y su fin fue la muerte. Y también está Porque no atendieron la cosa. Zafira, ¿no? Y Ananías y Zafira también, de verdad, hermanos, yo me pongo a pensar mucho en esa situación y digo, Señor, ayúdanos, ¿no? Porque realmente el rechazar la sabiduría, pues, no es un juego, sino que es de vida o muerte también. Y es algo muy importante en nuestras vidas. Y ahí está Caín, rechazó la sabiduría y terminó matando a Abel. Y así muchos ejemplos. Los hijos de Noé rechazaron la sabiduría. La esposa de Lot, ella lo hizo y quedó ahí. David, cuando rechazó la sabiduría al pecar con Betsabé también. Defrauda su alma, ¿no? Porque es pecar contra Dios. Sí, el rechazar la sabiduría es pecar contra Dios, hermanos. Vemos los hijos de Elí, rechazaron la sabiduría, pecando contra Dios y terminaron muertos.
Es algo muy terrible. Tenemos muchos ejemplos, hermanos, muchos. En el Nuevo Testamento también tenemos muchísimos ejemplos. Ahí está Demas, ahí está Fileto y Meneo. Rechazaron la sabiduría y defraudaron su propia alma y aborrecieron la sabiduría, mostrando pues que su fin fue la muerte, el camino malo. Amados hermanos, que nosotros estemos muy atentos a recibir el consejo sabio de la palabra. Que nunca rechacemos la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios es dada a nosotros los hombres por medio de la Escritura. Nos la da. Y ahí tenemos una Biblia en casa. Y tenemos solamente que organizar el tiempo para dedicarnos a estudiar la palabra. Pero también la palabra de Dios es dada a través de las autoridades espirituales establecidas por Dios. Y no debemos de rechazar la palabra. Y sabes, en todo este tiempo Dios nos da su palabra, nos la está dando en los días de servicio que tenemos, para que estemos atentos a la palabra, para que nosotros nos esforcemos de estar vigilando y cuidando verdaderamente nuestra vida, que andemos nosotros observando nuestra conducta, que sea conforme a la palabra de Dios, para que seamos favorecidos por la gracia divina. Dios nos quiere favorecer. Con su gracia divina nos quiere dar su favor, pero necesitamos cuidar nuestra conducta. Y si hemos fallado en nuestra conducta, pues Señor, perdónanos. Perdónanos y vamos a corregir. Hoy nos estás dando un día más de vida y hoy nos estás dando una segunda oportunidad, Señor, de corregir, de cuidar, de observar cómo está siendo nuestra conducta, si es conforme a la voluntad de Dios en su palabra o ha sido conforme yo pienso y siento. Señor, yo ya no quiero vivir de esa manera. Yo quiero vivir dando mi conducta que sea conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos va a ir mostrando. Sí, esto que no nos pese en nosotros acercarnos, que no nos pese. A veces la carne se resiste y nos pesa a veces estar buscando al Señor, porque hemos vivido vidas religiosas, por eso nos pesa, porque crees que, ay, qué fastidio. Y si tú supieras que está ahí Él, no dirías eso, no te pesaría. Pero a veces pesa estar buscando o ir a su presencia, es porque no creemos que Él es vida y Él está ahí presente, como algo verdadero, como algo real ahí. Y pues no nos debe pesar, porque más pesar nos va a dar si nosotros no lo rechazamos, si nosotros nos apartamos de Él, si nosotros nos damos cuenta que en un largo tiempo cosechamos mal y tuvimos una vida pues sin la gracia de Dios, que sería desgraciada, ¿verdad? Porque sin la gracia de Dios pues es desgraciada, o sea, sin la gracia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que pues vamos a tener más envidia de otros que sí, porque eso produce después. Caín se dio cuenta que como él no pudo tener lo que su hermano, pues produjo obras de la carne, que es la envidia. Y luego pues mata por envidia. Entonces, a veces nos volvemos los contra y de otros hermanos, ¿verdad? De otras personas que sí se esforzaron, que sí caminaron, que sí no menospreciaron, aunque les costó trabajo, ¿verdad? Pero se permanecieron, siguieron, ¿verdad? Dando respuesta. Que no seamos como Caín, que seamos como Abel, que ofrecimos un sacrificio al Señor como a Él le agrada. Bueno, pues damos gracias a Dios, amados hermanos, por esta enseñanza que Dios nos ha dado. Vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en manos del Señor este día, a encomendar nuestra vida al Señor y que Él nos ayude. Vamos a hacer una oración. Sí, Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por tu misericordia tan grande, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque nos estás hablando claramente que nosotros debemos de ahora oír claramente, dar un tiempo para oír la palabra de Dios, para guardar sus caminos, para atender el consejo y ser sabios y no lo menospreciemos. Y observemos que nuestra conducta sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a que, Señor, pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna o algo digno de alabanza. En eso debemos de pensar, Señor. Y el Dios de paz estará con nosotros. Debemos de observar, de escuchar y atender tu palabra, Señor, para ser sabios. Ayúdanos, Padre. Nosotros anhelamos tu sabiduría. Derrama de tu sabiduría, Señor, en nuestras vidas. Háblanos claramente, Señor, que tu palabra se afirme en nuestros corazones, Padre, para que aprendamos a ser sabios en los días de vida que tú nos prestes, Señor. Que nosotros, Señor, verdaderamente veamos, Señor, ese favor tuyo, Padre, esa gracia divina en nuestras vidas, en nuestras familias, al escuchar, Señor, al prestar atención, al vigilar y mantenernos con vigilancia en nuestra conducta, que sea conforme a tu palabra, Padre, porque sabemos que el que te haya la vida y alcanzamos el favor tuyo. Gracias, Señor, gracias porque contigo está la vida eterna, Señor Jesús, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas gracias te damos en esta mañana. Señor, bendice la vida de nuestros hermanos que están en esta mañana, Señor, recibiendo tu palabra también. Derrama de tu sabiduría sobre de sus vidas. Ayúdalos, fortalécelos, Señor. Que tu gracia y tu favor divino sea manifestado en sus vidas, en sus familias. Que ellos puedan estar cuidando, Señor, y vigilando que su conducta sea conforme a tu voluntad. Gracias. Los bendecimos, Señor, y oramos por aquellas personas también, Señor, que verán esta enseñanza. Oramos por ellos y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus corazones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios. Pues gracias a Dios, amados hermanos. Primeramente Dios, al ratito, ¿verdad? Tienen una cita. Tenemos nuestra cita a las 7, ¿verdad? De la noche. Mujeres, y bueno, pues no hay excepción, también puede haber hombres. Aquí lo importante es que nos enfoquemos en la palabra de Dios, que es para nuestra vida, para nuestra edificación y para darle la gloria al Señor. Y pues a las 7 de la noche tenemos la enseñanza de los salmos. Y pues las esperamos ahí, los esperamos. Sí, que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo a la hermana Lupita Baeza, que nos ha estado por ahí viendo. Que Dios le bendiga, hermana. Saludos a la familia por allá, donde ustedes están allá en Tijuana. Gracias a Dios por sus vidas. A la hermana Judith también, bendiciones. A Graciela Guzmán también, que nos están viendo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Que Dios les bendiga. A Adriana Arriaga también, que Dios le bendiga también. Allá en Buena Tierra, ¿verdad? Y estamos también mandándole un saludo a los hermanos de Milpalta, también que nos están viendo. Bendiciones, que Dios les bendiga. Y a los hermanos de Tepalcingo, Morelos, allá también, que Dios les bendiga. A los de Chilpancingo, Guerrero, también un saludo, que sea muchas bendiciones de parte de Dios. Seguimos orando unos por otros y que tengan un bendecido día. Hasta pronto.